Aquí me decía este excelente amigo, ven aquí a estar junto con nosotros, y bebe a cada instante, así los escarnios y los vituperios, como el agua viva. David, en efecto, después de haber experimentado todos los placeres posibles debajo del cielo, declaró finalmente, cuán bueno y alegre es vivir los hermanos en unión, confer Sal 132, 1. Mas si no hemos alcanzado todavía este gran bien de paciencia y obediencia, es preferible, conociendo nuestra debilidad, permanecer en la soledad, al margen de esta batalla reservada a los atletas, proclamando bienaventurados a los que combaten en ella y pidiendo a Dios les dé paciencia. Confieso que fui conquistado por las palabras de este buen padre y excelentísimo maestro, el cual combatió contra mis pareceres con la autoridad del Evangelio y los profetas, y mucho más con la fuerza de su amor sincero. Así fue, que sin hesitar, yo le di de buena gana la victoria al estado de la obediencia. Aún me queda por contar una muy provechosa virtud de aquellos bienaventurados, contada esta, como quien sale del paraíso, volveré a entrar en el zarzal de mi inútil y desgraciada doctrina 41. Estando nosotros un día en la oración, vio el Santo Padre algunos religiosos que estaban hablando entre sí. Los mandó, entonces, ponerse a la puerta de la iglesia por espacio de 7 días, debiendo postrarse delante de todos cuantos entrasen y saliesen de ella, fueran clérigos o hermanos 42. Mirando yo cierta vez a uno de los religiosos que estaba más atento que los otros en el cantar de los salmos, y cuya actitud, sobre todo al principio de los himnos, parecía la de alguien que conversaba con otro, le rogué me dijese qué era lo que esto significaba. Sabiendo él que podría serme de utilidad, no quiso ocultarlo, diciendo, yo, Padre Juan, al principio del oficio divino, suelo recoger con gran cuidado mi corazón y mis pensamientos, y llamándolos ante mí, les digo, venid, adoremos y postrémonos ante Cristo, nuestro Dios y nuestro Rey. 43. Vi también, en el refectorio del monasterio, a un religioso que llevaba colgado de su cintura un pequeño librito en el cual escribía cada día todos los pensamientos que comunicaba a su superior. Y no solo a este, sino a otros muchos, vi allí hacer lo mismo porque tal era el mandamiento de aquel santo pastor. 44. Apartó una vez el padre de la compañía de los religiosos a uno que había maltratado de palabra a otro hermano. El culpable perseveró 7 días a la puerta del monasterio pidiendo humildemente el perdón y la entrada. Aquel pastor, que tanto amaba a las almas, se preocupó al saber que durante todo ese tiempo el hermano no había probado bocado. Le mandó decir, entonces, que si deseaba reingresar al monasterio, debía morar en la casa de los penitentes, y como el otro aceptara esta condición, dispuso el padre que fuera llevado a ese sitio, donde estaban los que hacían penitencia por sus pecados. Y porque se ha ofrecido la ocasión de hacer mención de este lugar, la necesidad me obliga a decir algo de él. 45. Se hallaba esa casa a 1 milla de distancia del monasterio principal. Se le llamaba la prisión, y era, verdaderamente, como una cárcel, totalmente desprovista de todo consuelo. No se veía brotar de allí el humo de ningún fuego, nada de vino, nada de aceite con la comida, solamente pan y algunas legumbres. En este lugar mandaba el padre encerrar a todos los que, después de su nuevo llamamiento, habían pecado gravemente, y no los sacaba de allí hasta que el Señor no le comunicase el perdón de sus errores. Y no estaban todos juntos, sino apartados, cada uno por su lado, cuando mucho, de 2 en 2. Había nombrado el padre, como representante suyo, a un gran anciano, llamado Isaac, el cual obligaba a todos aquellos que estaban a su cargo a estar casi en perpetua oración. Había allí gran abundancia de hojas de palmas, que trenzaban, como ocupación, y que les servía para desterrar la pereza de aquel santo lugar. Tal es la vida, tal es la condición, tal es el modo de vivir de quienes buscan verdaderamente la cara del Dios de Jacob. Confer Sal 23, 6, 46. Cosa digna de admirar los trabajos de los santos, querer rivalizar con ellos trae la salud,
mas pretender imitar de un solo golpe su género de vida, ello es irrazonable e imposible. 47. Cuando nos acongojamos y afligimos por los reproches de nuestros superiores, traigamos a la memoria nuestros pecados hasta que el Señor, viendo la violencia que nos hacemos a nosotros mismos, nos descargue de los pecados y transforme en alegría el dolor que roe nuestro corazón. Porque está escrito, según la multitud de dolores de mi corazón, así su consuelo alegra mi alma. Confer Sal 93 horas y 19 minutos, en el momento oportuno. En este tiempo no nos olvidemos de aquel que dijo al Señor, cuántas y cuán grandes tribulaciones me diste, Señor, mas luego regresaste para resucitarme y me sacaste de los abismos de la tierra donde estaba caído. Sal 70 horas y 20 minutos, 48. Bienaventurado aquel, que provocado cada día con denuestos e injurias, sufre con paciencia, violentándose a sí mismo, porque éste con los mártires se alegrará, y con los ángeles será coronado. Bienaventurado el monje que en todas las horas del día se considera merecedor de toda humillación y de toda confusión. Bienaventurado el que mortificó su propia voluntad hasta el fin de su vida, y que abandonó su carga en manos de su maestro espiritual, porque éste será colocado a la diestra del Señor que fue obediente hasta la muerte. 49. El que rechaza la objeción, justa o injusta, rechaza la vida, mas el que la sufre con trabajo o sin trabajo, rápidamente alcanzará el perdón de sus pecados. 50. Representa a Dios en espíritu, la confianza del amor sincero que tienes hacia tu Padre espiritual, y él secretamente le descubrirá este afecto y este amor que le tienes, para que de ahí en adelante así te ame, y trate los asuntos de tu salud con más estudio y atención. 51. Aquel que descubre, a su Padre espiritual, todas las serpientes, de sus pensamientos malvados, muestra claramente su confianza hacia él, mas el que las oculta en lo secreto de su corazón se pierde en los desiertos sin caminos. 52. Si alguno desea examinar la caridad y el amor que tiene para con sus hermanos, mire si llora en las culpas de ellos, y si se alegra en sus gracias y progreso. 53. Aquel que en una conversación quiere imponer sus propias opiniones, aunque sean correctas, tenga por cierto que el demonio es el que lo mueve a ello. Si esto hiciera solamente con sus iguales, las reprimendas de los ancianos podrán curarlo. Mas si él procede del mismo modo con los mayores y con los más sabios, su mal, entonces, humanamente es incurable. 54. El que no es humilde en las palabras, no lo será en las obras, porque el que en lo poco es infiel, también lo será en lo mucho. Él no hará caso de la autoridad de los ancianos. Así, trabajará en vano, porque no sacará fruto, sino juicio, del estado de obediencia. 55. Aquel que guardare la conciencia limpia viviendo en sujeción a su Padre espiritual, ese esperará la muerte sin temor, como quien espera un sueño, o mejor, la vida, sabiendo que llegada la hora no le pedirán cuentas a él sino a su Padre espiritual. 56. Si alguien, sin haber sido forzado por la obediencia, aceptó de su Padre espiritual algún cargo o administración desmandándose luego en su desempeño, no atribuya la causa de esta falta a quien le dio las armas, sino al que las tomó, porque habiendo recibido armas para pelear con los enemigos, las volvió contra sí y atravesó su corazón. Mas si esto lo hubiera hecho por obediencia, no se acongoje, porque si cayere no morirá. 57. Había olvidado, amigos míos, presentaros este suavísimo pan de virtud. He visto, en aquel monasterio, algunos obedientes en el Señor a los cuales cada día se los maltrataba con deshonras, injurias e ignominias. De este modo, si en otro sitio eran realmente injuriados, estaban, por esta ejercitación, por esta esgrima, preparados de antemano para recibir cualquier insulto sin acongojarse. 58. 59. El alma que siempre piensa en la confesión de sus pecados, con este freno se aparta de ellos, porque son los pecados que evitamos confesar los que más fácilmente solemos cometer, como algo que se hace a oscuras y sin temor de nadie. Si estando ausente nuestro Padre espiritual,
lo imaginamos y lo ponemos delante nuestro, y hacemos de cuenta que está mirando nuestra manera de conversar y de hablar, de comer y de dormir, y huimos de todas aquellas cosas que a él le desagradarían. Entonces podemos creer que verdaderamente hemos alcanzado una libre y sincerísima obediencia, porque los mozos débiles y perezosos suelen holgarse en ausencia del maestro, mientras que los diligentes e industriosos, suelen tenerla por gran daño. 60. Pregunté cierta vez a uno de aquellos probados varones, cómo la virtud de la obediencia trae consigo la humildad, a lo cual me respondió, el devoto obediente, aunque tenga el don de las lágrimas y aunque resucite muertos, y aunque sea vencedor en todas las batallas, todo esto, piensa que lo alcanzó por las oraciones de su Padre espiritual, y así queda libre de la vana hinchazón de la soberbia. Porque como podría vanagloriarse de aquellas cosas que sabe de cierto no las alcanzó por sí mismo, sino por la ayuda de su Padre. 61. El solitario no conoce la práctica de que acabo de hablarte, por esto es más débil ante la vanagloria, cuando ella le sugiere que solo por sus esfuerzos alcanzó lo que tiene. Las dos trampas del demonio. 62. Cuando aquel que vive en la obediencia escapare de las trampas del demonio, que son la desobediencia y la soberbia, quedará para siempre obediente servidor de Cristo. 63. Trabaja el demonio contra los obedientes manchando sus cuerpos con sucios humores, haciéndolos duros de corazón, provocando en ellos desórdenes no habituales, haciéndolos secos, estériles, amigos de comer y beber, perezosos para la oración, proclives al sueño, cerrados de entendimiento, para que, viéndose así, como gente que ningún provecho saca del instituto de la obediencia, quieran salir de ese estado y volverse atrás. Ellos no pueden ver, entonces, que con esta sequedad y esta pobreza, que obedecen a una singular disposición de Dios, se les da un gran motivo para alcanzar la humildad. 64, 65. Muchas veces fue vencido el autor de estos engaños con sufrimiento y paciencia, mas, derrotado este enemigo, detrás de él se levanta otro con otra tentación contraria a la anterior. Porque he visto yo muchos obedientes, devotos, alegres, abstinentes, estudiosos y fervorosos, los cuales, con el favor del Padre espiritual, habían alcanzado esto y vencido en muchas batallas, que fueron acometidos por los demonios diciéndoles que ya estaban preparados y capacitados para marchar a la soledad, por lo cual podrían llegar a la cumbre de la impasibilidad y la perfecta victoria, y persuadidos con este engaño, dejando el puerto seguro, marcharon hacia alta mar, y sobreviniéndoles alguna tempestad, como les faltaba el piloto que los gobernase, fueron tragados por el sucio y salobre mar. 66. Porque es necesario que se revuelva el mar, y se turbe y embravezca, para que torne a lanzar a tierra toda la materia y toda la basura que los ríos llevaron a él, y así es necesario, también, que antes sea ejercitado y probado por muchas tempestades aquel que del mundo entra en religión, pues si bien observamos, veremos que después de la tempestad sobre el mar, se hace la gran calma. 67. El que en unas cosas obedece a su Padre espiritual y en otras no, es semejante a aquel que unas veces pone colirio en sus ojos y otras veces cal viva, porque tal como está escrito, si uno edifica y otro destruye, ¿qué provecho sacan ambos si no es la fatiga? Eclo 34 horas y 28 minutos, 68. No quieras, hijo, que por amor de Dios obedeces, engañarte con espíritu de soberbia, revelando tus faltas al maestro como si otro fuera el culpable de ellas, porque nadie puede librarse de la vergüenza sin vergüenza. Abre, desnuda, descubre ante el médico tu llaga, manifiéstala y no te confundas. Mía es, di, esta llaga, mía es esta herida, y la causa de ella fue, no la culpa de otro sino la mía, nadie fue su autor, ni hombre ni espíritu, ni cuerpo ni otra cosa, sino mi propia negligencia. 69. Y, cuando así te confesares, has de estar, en la postura de tu cuerpo, en la expresión de tu rostro y en tus pensamientos, como un reo sentenciado a muerte, puestos los ojos en tierra, y si fuera posible,
postrado con lágrimas ante el médico y maestro, como ante los pies de Cristo 70. Suelen los demonios algunas veces incitarnos a que no nos confesemos, o al menos a que lo hagamos en nombre de terceros, como acusando a otros de algún pecado, cosa que de ningún modo conviene que obedezcamos. Sí, como es cierto, la costumbre puede tanto que todas las cosas dependen de ella, sin duda tanto más poderosa será en el bien que en el mal, pues tiene la poderosa cooperación de Dios. 71. No quieras, oh hijo, desfallecer en el trabajo de muchos años hasta no haber hallado en tu alma aquella bienaventurada quietud y paz hacia la cual todos caminamos. 72. Y si al principio te ofreciste por amor de Dios a todo género de humillaciones, no tengas por cosa indigna confesar, con rostro y ánimo humilde, todas tus culpas a tu maestro como si las confesases a Dios. 73. Porque he visto muchas veces algunos reos, con miserable hábito y con la fuerza vehemente de su confesión y de su súplica, ablandar la severidad del juez y trocar en misericordia su dureza. Es por esto que Juan el Precursor, antes de bautizar a quienes a él venían, les pedía la humilde confesión de sus culpas, no para conocerlas sino para bien de su salud. Confer. Mt 3, 6, 74. Y no nos maravillemos si después de esta confesión somos combatidos y tentados, porque más vale pelear con la soberbia de la carne que con la soberbia del espíritu. 75. No corras ni te entusiasmes al oír relatar la vida de los padres solitarios, a los que llaman anacoretas, porque tú militas en el ejército de los mártires, y aunque te acaezca ser herido en la batalla, no por eso has de salirte de ese ejército, ya que entonces es cuando más necesitas del médico, porque aquel que teniendo ayuda tropezó y cayó, careciendo de ayuda, no hubiera solamente caído, sino sucumbido. 76. Cuando de este modo alguna vez caemos, los demonios se aprovechan instigándonos a que huyamos y nos aislemos, para añadir de esta manera unas heridas a otras. 77. Y si ocurre que nuestro médico se excusa y revela claramente su impotencia y la insuficiencia de sus fuerzas, es preciso entonces buscar otro, porque sin la ayuda de un médico sabio pocos sanan. ¿Quién osará contradecirme? En efecto, si yo declaro que el navío que navega en medio de una tormenta bravía ha menester de un piloto experimentado. 78. De la obediencia, como dijimos más arriba, nace la humildad, y de la humildad la impasibilidad del alma, porque el Señor, como dice el profeta, se acordó de nosotros en nuestra humildad y nos libró de nuestros enemigos. Confer Sal 135. Por tal motivo no será inconveniente afirmar que de la obediencia nace la impasibilidad, que conduce a la humildad a su perfección. La humildad es, en efecto, el comienzo de la impasibilidad, así como Moisés es el comienzo de la ley. Y después la hija perfecciona a la madre, esto es, la humildad a la obediencia, como María a la asamblea. Conferex 15, 1 y 20, 79. Merecedores son sin duda de gran pena delante Dios, aquellos enfermos que, después de haber experimentado en sus llagas la sabiduría de un médico, antes de estar perfectamente curados, lo despiden y toman otro. 80. No quieras, hijo, huir de las manos de aquel que primero te ofreció a Dios, y no reverencies en toda tu vida sino a Él. 81. Tal como es peligroso para el soldado inexperto entrar solo al combate, del mismo modo es peligroso para el novicio marchar a la soledad en busca de la ésichi antes de haber adquirido la experiencia necesaria y de haberse ejercitado largo tiempo luchando contra las pasiones de su alma, porque así como el primero corre peligro en el cuerpo, así el segundo lo corre en el alma. Más valen dos que uno solo, dice la Escritura. Confere CL 4, 9, es decir, es mejor que el hijo esté junto al padre para luchar, con su ayuda y la gracia divina, contra las predisposiciones malignas. 82. Privar al discípulo de esta providencia es como privar al ciego de guía, a la manada del pastor, al niño de la asistencia de su padre, al enfermo de su médico y al navío de su piloto, lo cual no puede ser hecho sin peligro para ambas partes. Y el que sin la ayuda de su padre, espiritual,
pretendiera combatir contra los espíritus malos, de maravillarse será que no muera a sus manos. 83. Aquellos que al principio de la enfermedad acuden a la casa del médico para ser curados, que consideren la calidad de los dolores que padecen. Y los que van a la casa de la obediencia que miren la humildad que tienen, porque en los primeros la disminución de los dolores será señal de mejoría, y el acrecentamiento de la humildad, y el menosprecio y la condenación de sí mismos, indicarán el retorno a la salud de los segundos. 84. Sea tu conciencia el espejo donde mires la sujeción y la obediencia que tienes, porque ella te dirá la verdad. 85. Los que viven en soledad están sujetos al Padre espiritual, solo a los demonios tienen por adversarios, mas los que viven en congregación, a los hombres y a los demonios. Los primeros, al tener al Maestro siempre delante, guardan con mayor cuidado sus mandamientos, pero los segundos, como algunas veces los pierden de vista, más veces los transgreden. A pesar de esto, si ellos fueran diligentes y esforzados, suplirán estas faltas con el sufrimiento de las injurias y merecerán una doble corona. 86. Con toda vigilancia miremos por nosotros mismos, pues sucede muchas veces que las naves se pierden también estando en puerto, especialmente aquellas que crían dentro suyo algún gusano que las roe, y que en nosotros es el vicio de la ira. 87. Ejercitémonos en guardar silencio y en manifestar una total ignorancia en presencia de nuestro superior, porque el hombre silencioso es hijo de la filosofía, y adquiere siempre un gran conocimiento. 88. Vi una vez un monje que tenía por hábito arrebatar la palabra de la boca de su maestro, dando a entender que él lo sabía todo. Yo desesperé de su obediencia al ver que de ella sacaba más soberbia que humildad. 89. Miremos con toda vigilancia, y examinemos con toda diligencia, en qué tiempo y en cuáles ocasiones es provechoso anteponer el servicio al prójimo a la oración, porque no siempre se ha de hacer esto, sino cuando la obediencia o la necesidad de caridad lo pidieren. 90. Mira también, atentamente, cuando estás en compañía de otros hermanos, que no quieras parecer más santo que ellos, porque dos males haces en eso. El primero consiste en turbarlos con esta falsa y fingida apariencia, el segundo reside en que, de todo esto, tú sacas solamente soberbia y arrogancia. 91. Procura ser en lo interior de tu ánimo, diligente y solícito, mas no lo muestres exteriormente, ni con palabras ni dándolo a entender por señales. Así debes obrar aunque no te sientas inclinado a despreciar y a tener en menos a los otros, mas si tuvieras inclinación por ello, mucho más debes trabajar a fin de ser en todo semejante a los hermanos y no diferenciarte vanamente de ellos. 92. Vi una vez a un mal discípulo estar vanagloriándose delante de los hombres de las virtudes de su maestro, pareciéndole que ganaba honra con la hacienda ajena, sacó de allí la deshonra, porque todos se volvieron contra él y le dijeron, pues, como tan buen árbol produjo una rama tan estéril. 93. No pensemos haber alcanzado la virtud de la paciencia cuando soportamos las reprensiones de nuestro maestro, sino cuando continuamente sufrimos las de los hombres, cuando continuamente somos acosados por ellos, pues al Padre lo sufrimos porque lo reverenciamos, y le debemos esto por estar a cargo nuestro. 94. Bebe con gran alegría las reprensiones y escarnios que cualquier hombre te diera a beber, como si fueran agua de vida, porque el que esto hace te da la saludable purga que te hará despedir toda lujuria, y sin duda nacerá en tu alma, por este brebaje, una profunda e íntima castidad, y la luz hermosísima de Dios brillará en tu corazón. 95. Que ninguno se glorifique en su espíritu cuando viere que su vida y su ejemplo son notablemente provechosos a la congregación de sus hermanos, porque los ladrones están más cerca de lo que nadie piensa. Acuérdate que dijo el Señor, después que hubiereis hecho todo cuanto os encomendaron, decid, siervos somos sin provecho, lo que estábamos obligados a hacer, hicimos, con FLC 17 y 10. El juicio de nuestros trabajos, lo conoceremos en la hora de la muerte. 96. El monasterio es un cielo terrenal,
Por esto procuremos tener nuestros corazones cual los tienen en el cielo los ángeles que sirven al Señor. Algunas veces los que están en este cielo tienen los corazones como de piedra, otros como de cera, para que los unos por esta vía huyan de la soberbia, y los otros se consuelen en sus trabajos. 97. Un poco de fuego basta para ablandar la cera, y un poco de la ignominia que se nos ofrece, sobrellevada con paciencia, basta muchas veces para ablandar, endulzar y quitar toda la fiereza, toda la dureza, y toda la ceguera de un corazón. 98. Vi una vez a dos hombres que secretamente escuchaban y miraban los esfuerzos y los gemidos de los combatientes. Uno hacía esto por deseos de imitarlo. El otro, en cambio, esperaba el momento oportuno para menospreciar y apartar a los siervos de Dios de sus trabajos, en lo cual verás cuán diferentes hace nuestras obras, el ojo de la intención. 99. No seas indiscretamente callado, para no cargar a los otros con la pesadumbre de tu silencio, porque, como está escrito, hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Confere CL3, que no haya falsedad en tus palabras, ni provoques querellas y violencias cuando te hacen algo, porque esto es propio de perturbadores de la paz y la concordia. Pues he visto algunas veces perecer a las almas por su lentitud y pesadumbre, y otras veces por su excesiva rapidez, y me he asombrado ante la variedad de nuestra malicia. 100. Aquel que vive en comunidad no siempre aprovecha tanto con el canto de los salmos, cuanto con la oración secreta, porque muchas veces la atención del canto de los salmos impide alcanzar su virtud y su comprensión. 101. Combate con todas tus fuerzas, y reprime sin cesar y sin cansancio a la imaginación inquieta y vagabunda, recogiéndote dentro de ti mismo en todo tiempo, y más en el de la oración y los oficios divinos. Pues Dios no pide a los que viven en obediencia más que una oración sin distracciones. Si cuando oras el enemigo penetra sutilmente, y como un ladrón te roba en secreto la atención, no te entristezcas, confía en Dios y esfuérzate por hacer tu parte, que es trabajar siempre por recoger los pensamientos que corren velozmente de un punto a otro, porque solo los ángeles están exceptuados de estos hurtos. 102. Aquel que firmemente ha resuelto en su corazón no abandonar esta batalla hasta el último suspiro, y a sufrir 1000 muertes en cuerpo y alma, no será fácilmente combatido por los pensamientos ni por las fluctuaciones, porque las dudas interiores, la infidelidad y los cambios de lugar, siempre suelen engendrar peligros y trabajos, y guerra de pensamientos. Los que son inclinados a cambiar de lugar viven equivocados, porque nada, en tan gran medida produce la esterilidad, como este linaje de mudanzas hechas con facilidad y temeridad. 103. Si encontraras un médico o un hospital espiritual desconocidos, observa diligentemente, examina con atención todo cuanto allí vieres como un caminante curioso, y si hallares por parte de estos ministros y oficiales algún socorro o remedio para aquellas enfermedades, especialmente para la hinchazón de la soberbia que tú procuras evacuar, acércate con seguridad, y véndete allí por el oro de la humildad, y haz carta de venta firmada con la mano de la obediencia y llamando a los ángeles santos por testigos, a su presencia rompe la escritura de tu propia voluntad, para que desposeído de ti seas de aquellos que te han de curar y mejorar, porque si dejaras este lugar y este sosiego por tu propia voluntad, y anduvieras de un lugar a otro, perderás el fruto de este contrato. Que el monasterio sea tu sepulcro antes del sepulcro del cual nadie sale hasta la común resurrección de todos. Y si algunos salieron como lo hizo Lázaro, piensa que después murieron, pídele al Señor que no te suceda a ti lo mismo. 104. Cuando los débiles y los perezosos sienten que les mandan cosas graves, suelen alabar la virtud de la oración, mas cuando les mandan cosas fáciles huyen de ella como del fuego. 105. Hay algunos que estando ocupados en algún oficio o ministerio, por la consolación o edificación del hermano interrumpen el oficio para asistir a su necesidad espiritual y hacen bien. Mas hay otros que hacen esto por pereza, y otros también por vanagloria, diciendo que quieren entregarse a cosas espirituales, estos borran el bien que hacen por la mala intención con que lo hacen. 106.
Si estás en algún modo de vida, y ves claramente que los ojos de tu alma están del todo sin luz y sin provecho, esfuérzate prontamente por dejar esa manera de vivir y pasar a otra más propicia. Verdad es que el malo en todo lugar es malo, así como el bueno en todo lugar es bueno, pero la condición del lugar ayuda en ambos casos. 107. Injurias y afrentas fueron muchas veces en el mundo causa de muertes y discordias, mas, en las comunidades, la gula y la falta de templanza en el comer y en el beber fueron la causa de su perdición. Si tú trabajaras por sojuzgar a esta rabiosa señora, en todo lugar tendrás quietud y reposo, mas si ella tuviera señorío sobre ti, en todo lugar correrás peligro. 108. El Señor alumbra los ojos ciegos de los obedientes para que puedan ver las virtudes de sus maestros, y él mismo los ciega para que no vean sus defectos, mas el demonio, enemigo de todo bien, hace lo contrario. 109. Que el argento vivo, al cual llaman azogue, sea para nosotros, hermanos, ejemplo y modelo de una perfecta obediencia, aunque esté debajo de otros materiales, permanece siempre puro y libre de cualquier mezcla y suciedad. 110. Los que son cuidadosos y solícitos en la vigilancia de sí mismos, deben guardarse de no juzgar a los negligentes y a los débiles, a fin de no ser, por tal motivo, más gravemente condenados que los otros. Pienso que Job fue alabado como justo, porque viviendo en medio de los malos, no emitió juicio sobre ellos. 111. Hemos de esforzarnos siempre por tener el alma quieta y libre de perturbaciones, pero en mayor medida cuando cantamos o oramos, porque entonces, principalmente, es cuando los demonios trabajan para confundirnos y arruinar nuestra oración. 112. Verdadero servidor de Dios, sin duda alguna, es aquel que teniendo el cuerpo en la tierra y con los hombres, con el alma está en el cielo por la oración. 113. Las injurias, los agravios, los menosprecios, son para el alma desobediente amargos como el acíbar, en cambio las honras, y las alabanzas, y la buena reputación, para los que andan en busca de estas cosas, son dulces como la miel. Sin embargo, en tanto el acíbar purga a las heces de los malos humores, la miel acrecienta la cólera. 114. Confiemos plenamente en aquellos que están a cargo de nosotros, aunque a veces nos manden cosas que a primera vista parezcan ser contrarias a nuestro propósito y provecho, porque la fe que en ellos tenemos se prueba en la fragua de la humildad, y nuestra lealtad para con ellos la demostramos obedeciendo sin dudar cuando nos mandan cosas contrarias a las que esperamos. 115. De la obediencia, como ya dijimos, nace la humildad, y de la humildad la discreción, como lo prueba el gran Casiano en el sermón que escribió sobre la humildad, y la discreción infunde en el alma una luz clarísima, por la cual algunas veces, por especial don de Dios, llega el hombre a conocer y prever las cosas futuras. ¿Quién dejará, pues, de correr con ánimo alegre por este camino de la obediencia, viendo que trae consigo tanta abundancia de bienes? De esta singular virtud decía aquel excelente cantor: en tu bondad, Señor, tú has preparado para el alma del pobre que obedece, tu presencia en su corazón. Confersa al 67, 116. No te olvides jamás, en toda tu vida, de aquel gran siervo de Dios, que durante 18 años jamás escuchó con sus orejas exteriores decir a su superior, Dios te salve, pero que oía con sus orejas interiores, cada día, al Señor diciéndole, no ya, Dios te salve, que es palabra incierta y de futuro, sino ya eres salvo, que es algo definitivo y cierto. 117. Algunos desobedientes, al ver la confianza y la bondad del superior, se trampean a sí mismos pidiéndole decisiones conformes a la propia voluntad. Sepan ellos que de este modo pierden la corona de la obediencia, porque obediencia es perfecta renunciación de la propia voluntad, y de todo artificio y fingimiento. 118. Hay algunos que al recibir el mandamiento, cuando entienden que no es del gusto y la intención del que lo manda, se niegan a cumplirlo. Y hay otros que, aun cuando barrunten la verdadera intención, obedecen simplemente a las palabras. Aquí es de ver, ¿cuál obedeció más perfectamente? A mi entender,
aquel que no miró tanto a las palabras, como a la voluntad e intención. 119. No es posible que el diablo sea contrario a sí mismo, deben convencerse de esto todos cuantos viven negligentemente, sea en el monasterio, sea en la soledad. Pues el demonio, cuando los incita a mudar de lugar, no es porque haya cambiado su voluntad, sino para engañarlos más sutilmente. Por tal motivo, si somos tentados a dejar por otro el lugar en que vivimos, tomemos esto como indicio de nuestro adelanto, ya que de no haber adelantado, el enemigo no trataría de apartarnos de allí. Historia de San Acacio. 120. No quiero ocultar injustamente ni encubrir inhumanamente, lo que sería maldad callar en este lugar. Y ha sido el ilustre Juan el Sabaíta quien me ha narrado estas cosas admirables de oír y dignas de ser contadas. Por tu propia experiencia, venerado padre, tú sabes que se trata de un hombre que alcanzó la impasibilidad, libre de pasiones y de toda palabra o acción malvadas. He aquí lo que él me ha contado. Había en mi monasterio, que está en Asia, pues de allí había venido este santo hombre, un viejo negligentísimo y muy destemplado, y no digo esto para condenarle sino para transmitir la verdad de los hechos. Tenía este viejo un joven discípulo llamado Acacio que ignoro cómo le llegó, simple de corazón y prudente de espíritu, el cual hubo de soportar tantas cosas del viejo, que serían inenarrables si se las quisiese contar. Porque no solo lo maltrataba con injurias, deshonras e ignominias, sino también con castigos corporales casi cotidianos. Mas el mozo todo lo sufría, no como insensible, sino como alguien que comprende la importancia de todo aquello. Al verlo cada día tan miserable y tratado cual esclavo, encontrándome con él muchas veces le preguntaba, ¿qué es esto, hermano Acacio? ¿Cómo te va hoy? Y Acacio me señalaba con el dedo, ora un ojo morado e hinchado, ora una herida en la cabeza o quizás en la frente. Y sabiendo que él era un trabajador paciente, yo le decía, está bien, sufre virilmente, y al cabo de un tiempo verás los frutos. Y habiendo pasado 9 años obedeciendo a aquel cruel y áspero viejo, falleció el joven y fue sepultado en el cementerio de los padres. Transcurridos 5 días después de su muerte, acudió el maestro de Acacio a un gran anciano que allí moraba y le dijo, Padre, Acacio está muerto. Oyéndole, el anciano respondió, en verdad, no podrás convencerme de eso. Dijo entonces el otro, pues ven conmigo y has de verlo. Se levantó el santo y acompañó al viejo al cementerio y elevando la voz, como cuando hablaba con él mientras estaba vivo, y verdaderamente estaba vivo en el cielo, dijo, hermano Acacio, ¿por ventura estás muerto? Y el santo obediente, que aún después de la muerte mostraba su obediencia, respondió desde el sepulcro, ¿cómo puede ser, padre, que muera un hombre entregado a la obediencia? Entonces el viejo aquel que poco antes se llamaba su maestro, espantado por lo que acababa de oír, cayó en tierra lleno de lágrimas y pidió al abad del monasterio le diese permiso para edificar una celda al lado de aquella sepultura, y viviendo ya allí con templanza, decía siempre a los padres, soy un homicida. Otra historia, además de esta, me contó el padre Juan, como si la contara de otro, mas no trataba de otro, sino de él mismo, según pude averiguar más tarde. Historia de Juan el Sabaíta, o de Antíoco. 121. Otro monje de este mismo monasterio de Asia me dijo él fue dado por discípulo a un solitario manso y benigno, y como viese el discípulo que el anciano lo honraba y lo trataba mansamente, lo cual podía resultarle muy peligroso, prudentemente le rogó que le diera licencia para marcharse. El viejo, dado que tenía otro discípulo, accedió rápidamente. Partió, pues, el monje, con una carta de recomendación hacia un monasterio situado en la región de Ponto, y la primera noche que allí pasó, vio en visión a ciertas personas que le pedían cuenta de su vida. Esas personas, después de aquel terrible examen, le dieron a entender que debía 100 libras de oro, y al despertar, habiendo comprendido la visión, se dijo a sí mismo, pobre Antíoco que así se llamaba, grande es la deuda que tienes, mucho es lo que debes pagar.
De esta manera estuve, dijo él, 3 años en el monasterio, obedeciendo a todos sin distinción, menospreciándome e injuriándome todos como a peregrino y forastero, ya que no había allí ningún otro monje extranjero sino yo. Pasados esos 3 años, volví a ver en sueños a una persona, la cual me dijo que de aquella deuda, 10 libras ya estaban pagadas. Al despertar me dije, no he pagado hasta ahora más que 10 libras. Siendo así, cuando terminaré de pagar lo que aún queda, pobre Antíoco, es necesario que pases por más trabajos y humillaciones. A partir de ese momento comencé a fingirme bobo y tonto, sin dejar por eso de cumplir cosa alguna del cargo que tenía. Y viéndome los padres servir de ese modo, y con esa alegría, echábanme encima, con poca piedad, las mayores cargas y trabajos del monasterio. Al cabo de otros 13 de perseverar en ese modo de vida, vi otra vez a los que antes habían aparecido, los cuales me dijeron que toda la deuda estaba ya pagada por entero. A partir de entonces, cada vez que los padres me trataban rudamente, me acordaba de esta deuda y lo soportaba con paciencia. Esta es la historia que me relató aquel sapientísimo padre Juan, como siendo de otro, y por eso se puso por nombre Antíoco, mas, verdaderamente fue él quien rompió y borró la escritura de sus deudas con el mérito de la paciencia. 122. Quiero ahora contar cuán grande fue la virtud de la discreción que este santo anciano alcanzó por su obediencia. Estando él asentado en el monasterio de San Sabas, se le acercaron cierta vez 3 religiosos jóvenes que deseaban ser sus discípulos. Los recibió el padre con el rostro muy alegre, y les hizo toda la caridad y les dio el mejor trato que pudo a fin de aliviarlos del cansancio del camino. Pasados 3 días, les dijo el anciano, perdonadme hermanos, pero soy un mal hombre y no puedo recibir a ninguno de vosotros por discípulo. Ellos no se escandalizaron porque conocían bien la santidad y las obras del anciano. Pero, como después de mucho rogar no pudieron lograr que él los recibiese, postrados a sus pies le pidieron que, al menos, les diese una regla de vida, y les enseñase el lugar y la forma de vivir. El anciano, sabiendo que pedían esto con humildad y con el alma dispuesta a la obediencia, accedió finalmente, diciendo al primero, «Quiere el Señor, hijo mío, que vivas en soledad y sujeto a un Padre espiritual». Al segundo le dijo, «Ve y vende todas tus propias voluntades y ofréndalas a Dios, y tomando tu cruz a cuestas vive en algún monasterio y así tendrás un tesoro guardado en el cielo». Al tercero le dijo, «Escribe en tu corazón y abrázate permanentemente a aquella palabra del Salvador que dice, uno que perseverare hasta el fin, ser salvo, conféremete 10. Y si te fuera posible busca un maestro y guía de tus ejercicios, el más áspero y pesado que pudieras encontrar entre los hombres, y bajo él persevera, bebiendo siempre, cual leche y miel, sus reprensiones y menosprecios». A lo cual respondió el religioso, «Padre, y si éste fuera negligente, ¿qué haré?». Respondió el padre, «Aunque lo vieres fornicar, no te apartes de él, sino vuelve a ti mismo y di, amigo, ¿a qué has venido?, y verás luego deshacerse la hinchazón de tu soberbia, y suavizarse el furor de tu ira». 123. Todos nosotros, que tememos al Señor, debemos combatir con todas nuestras fuerzas, a fin de que en esta escuela no vengamos a adquirir, en lugar de la virtud que buscamos, la malicia y la astucia, la perversidad y la cólera, pues entonces, tal como lo quiere el enemigo, se detendrá nuestra carrera, porque los enemigos del rey no se alzan contra labradores, marineros o personas comunes, sino contra aquellos que han sido armados caballeros por el rey, y han recibido de él el escudo, y la espada, y el arco, y la vestidura militar. Contra estos últimos se enfurecen y a ellos procuran dañar. Es por esto que no podemos descuidarnos. 124. He visto muchas veces que algunos niños hermosos e inocentes acudían a las escuelas para estudiar y adquirir la sabiduría, los cuales, en lugar de eso, obtuvieron astucia y malicia en su contacto con los otros. El que tiene juicio, que lea y entienda. 125. Es imposible que aquellos que con todo su corazón, se ejercitan en un arte no progresen día a día. Mas,
Así como hay algunos que conocen su propio progreso, hay otros que lo ignoran por disposición de Dios. 126. Un buen banquero o comerciante jamás olvida, al final de la jornada, hacer la cuenta de sus pérdidas y sus ganancias, mas él no podrá hacer esa cuenta con exactitud, sino anotare durante el día cada operación, porque sólo así podrá hacer fácilmente su balance. 127. Cuando un insensato es reprendido y condenado, rápidamente se aflige y se acongoja a fin de acallar al que lo reprende, postrado a sus pies pide perdón, no por humildad sino para detener los reproches. Mas cuando tú fueras reprendido, calla y recibe en tu alma ese cauterio, o mejor, esas llamas purificadoras, y cuando el médico acabare de quemar, recién entonces humildemente pídele que te perdone, porque mientras él esté irritado, no aceptará tu pedido. 128. Los que vivimos en comunidad debemos combatir en todo momento contra todas las pasiones, pero especialmente contra dos enemigos es conveniente que lo hagamos, la ira y la gula, porque estos dos vicios tienen más lugar en la vida de comunidad que en la soledad. 129. A quienes viven en obediencia suele el demonio inspirarles el deseo por virtudes inalcanzables, y a los que viven en soledad, por el contrario, les hace desear aquello que no corresponde a su estado. Si examinas atentamente el corazón de los cenobitas adúlteros tú encontrarás un pensamiento que se extravía, un gran deseo de quietud, de grandes ayunos, de la oración sin distracciones, de la total liberación de la vanagloria, del recuerdo continuo de la muerte, de la compunción permanente, de la perfecta mortificación de la ira, de un profundo silencio y de una castidad sobrehumana. El demonio les hace desear todas estas cosas antes de tiempo, a fin de que, engañados, se precipiten hacia otro género de vida sin estar preparados y maduros para ello. De este modo les impide obtener todo esto en el tiempo debido por su perseverancia en el monasterio. Ante los ojos de los que viven en soledad, por el contrario, el enemigo hace brillar la gloria de la obediencia, la hospitalidad de los cenobitas, el cuidado de los huéspedes y peregrinos, el amor de los hermanos, la dulzura de la conversación familiar, la atención a los enfermos, y otras tantas cosas que no pertenecen a su estado, a fin de tornarlos a ellos tan inestables como a los primeros. 130. Pocos son, sin duda, los que viven como conviene en soledad. Solamente son capaces de hacerlo aquellos que nada más tienen que el consuelo divino para aliviarlos en sus trabajos y para ayudarlos en sus combates. 131. Para acertar en la elección del maestro, conviene que examines la naturaleza de tus pasiones e inclinaciones. Si te sientes inclinado a la lujuria y a los deleites del cuerpo, busca un padre que no le haga ningún tipo de concesiones al vientre, y no uno que deba siempre recibir huéspedes en su casa, a fin de que no se transforme este hecho en materia y ocasión de gula. Si eres de un natural altivo y soberbio, busca un padre ferviente y duro, no uno manso ni blando. No busquemos padres que con espíritu profético alcancen las cosas venideras, sino aquellos que sean principalmente humildes, y que por sus costumbres y por el lugar en que viven resulten más convenientes para curar nuestras enfermedades. 132. Esfuérzate por imitar al justo Abaciro, a quien mencionamos más arriba, pues el mejor medio para obedecer prontamente es pensar que nuestro Padre nos pone a prueba en cada cosa. De ese modo jamás te engañarás. 133. Si tu superior te reprende sin cesar, y cuanto más te reprende más unido te sientes a él, esto significa que el Espíritu Santo ha venido invisiblemente a morar en tu alma y que la virtud del Altísimo te hace sombra. Mas no te glories ni te regocijes por sufrir las ignominias con paciencia, sino, antes, llora por haber hecho aquellas cosas que te hicieron merecedor de la ignominia, y por haber turbado un alma irritándola contra ti. 134. No te asombres ni dudes de lo que ahora he de decirte, pues me apoyo en la autoridad de Moisés para defender esta sentencia. Aunque sea verdad que es mayor culpa pecar contra Dios que hacerlo contra el Padre espiritual, sin embargo se puede decir, de alguna manera, que es más peligroso pecar contra el Padre que contra Dios.
porque si provocamos la ira de Dios, nuestro Padre lo aplacará, como Moisés a Dios cuando el pueblo pecó contra él, con Fébrex 32, mas si ofendemos a nuestro Padre no tenemos quien nos reconcilie con Dios, como no lo hizo el mismo Moisés cuando pecaron contra él Datán y Abirón, con Fer número 16, los cuales perecieron por faltarles reconciliador 135. Miremos y examinemos con mucha atención y vigilancia qué es lo que debemos hacer en cada tiempo, porque algunas veces, cuando somos reprendidos por nuestro pastor, nos conviene callar y sufrir alegremente, y otras veces conviene dar razón de lo que hicimos. A mi entender, debemos siempre callar en aquellas cosas que redundan en ignominia nuestra, porque entonces es tiempo de ganar. Mas en las cosas que redundan en perjuicio de otro, debemos dar razón y establecer la verdad, pues a ello nos obligan los lazos del amor y la paz. 136. Todos los que abandonaron la obediencia podrán muy bien declarar en favor de su utilidad, porque ellos pudieron conocer el cielo donde estaban cuando se vieron fuera de él. 137. Aquel que camina hacia Dios y procura alcanzar la perfecta quietud del alma, tenga por gran pérdida cada día que pase sin sufrir alguna humillación. 138. Porque así como los árboles que son sacudidos por fuertes vientos echan siempre más hondo sus raíces, así también los que viven la obediencia tienen almas fuertes e inquebrantables por los combates que padecen. 139. Aquel que reconoció su propia debilidad viviendo en soledad, y que reconociéndola se entregó a la obediencia, siendo ciego, abrió los ojos, y sin trabajo pudo ver a Cristo. 140. Hermanos atletas, los que corréis y los que lucháis. Escuchad lo que el sabio dice de vosotros, como al oro en el crisol los probó, o sea en los trabajos de la vida monástica, y como a sacrificio de holocausto, los aceptó en su seno, con Fersab 6, 3. Quinto escalón, de la penitencia 1. Juan corrió antaño más velozmente que Pedro, con Jn 20, 4, esto es así porque la obediencia viene antes que la penitencia, aquel que llegó primero es imagen de la obediencia, y el otro lo es de la penitencia. 2. Penitencia es un modo de renovar el santo bautismo. Penitencia es acordar con Dios una nueva vida. Penitente es el hombre que compra humildad. Penitencia es repudio perpetuo de todo consuelo corporal. Penitente es aquel que permanentemente se está acusando y condenando, el cual tiene un corazón descuidado de sí mismo por el continuo cuidado de satisfacer a Dios. Penitencia es hija de la esperanza y destierro de la desesperación. Penitente es el reo que está libre de confusión por la esperanza que tiene en Dios. Penitencia es reconciliación con el Señor, mediante la buena obra opuesta al pecado. Penitencia es purificación de la conciencia. Penitencia es sufrimiento voluntario de toda pena. Penitente es el artífice de su propio castigo. Penitencia es una fuerte aflicción del vientre, y una vehemente aflicción, y un gran dolor del alma. 3. Todos cuantos habéis ofendido a Dios, venid de todas partes, y juntos oíd, pues he de contaros las grandes cosas que para vuestra edificación descubrió Dios a mi alma. Pondremos en el primero, y más honrado lugar de esta narración, las obras de aquellos venerables trabajadores, espirituales, que voluntariamente tomaron hábito y estado de siervos obedientes. Oigamos, miremos, e imitemos su ejemplo los que hemos caído más allá de la esperanza. Levantaos, los que por culpa de vuestras maldades estáis caídos, oíd atentamente todas mis palabras, e inclinad vuestros oídos los que deseáis por verdadera conversión volver a Dios. 4. Como oyese yo, pobre y falto de virtud como soy, que era muy sublime y extraño el estado y humildad de los santos penitentes que moraban en aquel monasterio al que llamaban cárcel, que estaba cerca del monasterio principal y del cual hablamos más arriba, rogué a aquel santo padre que me hiciese conducir hasta allí a fin de observar lo que pasaba en el lugar. No queriendo por ningún motivo entristecer mi alma, él accedió benignamente. 5. Llegué pues al monasterio de los penitentes, a la verdadera tierra de los que lloran, y pude ver entonces, si es lícito decirlo, cosas que jamás vio el ojo del negligente,
que jamás oí o la oreja del descuidado, y que jamás cupieron en el corazón del perezoso. Palabras y ejercicios capaces de hacer violencia a Dios, y acciones y actitudes capaces de inclinar su clemencia con gran presteza. 6. Porque a muchos de aquellos santos reos vi pasar las noches enteras al sereno velando hasta la mañana, y cuando eran atacados por el sueño, violentando la propia naturaleza se negaban a tomar descanso, injuriándose y reprendiéndose a sí mismos. 7. Otros vi que tenían los ojos alzados hacia el cielo con aire lastimero mientras pedían con lágrimas y gemidos, el socorro de lo alto. 8. Otros vi que estaban en la oración con las manos atadas a la espalda, a la manera de los criminales y de los condenados, y que inclinaban hacia tierra sus rostros amarillentos diciendo a veces que no eran dignos de levantar los ojos al cielo ni de hablar con Dios en la oración por la confusión de su conciencia, diciendo que no encontraban qué pedir ni cómo pedirle a Dios, y así ofrendaban al Señor sus almas calladas y enmudecidas, llenas de tinieblas y de confusión. 9. Otros vi que estaban sentados en el suelo, cubiertos de ceniza y de cilicio, con el rostro escondido entre las rodillas y dando en tierra con la frente,